Bueno, entonces, como ya te había dicho, nosotros estamos haciendo un reportaje sobre el arte como método de sanación, principalmente en víctimas del conflicto, aunque también hemos entrevistado pues a otras víctimas de otros tipos de violencia. Entonces, pues, como tal, la primera pregunta que tenemos es, ¿cuál ha sido su recorrido, su experiencia frente al arte y frente a las víctimas, frente al teatro? A ver, pues mi recorrido en el arte ha sido principalmente hasta el momento de formación, ¿sí? E investigación también. Em, yo, pues como ustedes, no sé si les dijo Manuela, voy a estrenar una obra en marzo, que ojalá puedan ir. Y entonces el teatro, pues yo lo abordé inicialmente por toda mi formación que ha sido paralela a mis estudios profesionales, que yo estudié filosofía y una maestría en la construcción de paz, y terminé un poco haciendo una relación de esa pasión que era el teatro, esa formación que yo estaba teniendo con la investigación de pues, la investigación del conflicto armado, sobre todo en la maestría, aunque digamos esas preguntas venían desde antes. Y eh, ahorita te hablo un poquito de las víctimas porque realmente no he tenido más cercanía tal vez con victimarios, entre comillas, que, pues, o con actores del conflicto, digámoslo así, que con víctimas, que fue en la maestría. La maestría eh, nos visitó una persona que luego o actualmente es comisionada de la Comisión de la Verdad, que se llama Lucía González, y ella llevó dos exguerrilleros, uno de las FARC y otro no, los dos de las FARC, una mujer y un hombre, un ex paramilitar que había sido como un alto mando al parecer, y una víctima. Entonces, como a conversar con ellos. Entonces, ellos tenían un poco relación con el arte. Recuerdo que el exguerrillero hacía rap, la exguerrillera hacía, pintaba, ¿sí? El ex paramilitar que yo sepa no hacía arte y la víctima tampoco que yo supiera. Mm, y la siguiente, digamos, acercamiento que tuve a eso fue a través de un trabajo que yo hice sobre dos obras que si quieren pueden leer, están publicadas en Arcadia. Una obra se llama Aquilele, que es sobre la masacre de Bojayá, eh, y es una obra pues muy buena, a mi parecer, que es de un grupo que se llama el Teatro Vara Santa. Pues es de actores, digamos, profesionales, pero el dramaturgo hizo una investigación yendo al Chocó, a Bellavista, que fue donde fue la masacre, y entonces yo entrevisté a una de las actrices. Entonces fue muy interesante porque no era solo el proceso de montaje y de investigación de la obra, sino la presentación. Ellos presentaron esa obra en distintos lugares, como la iglesia donde ocurrió la masacre. Luego volvieron allá y la presentaron frente a guerrilleros de las FARC. También una vez estaba un familiar de un ex paramilitar, o de un ex paramilitar. Entonces esa fue una entrevista que yo hice, y la otra entrevista, denme un segundo. Entonces, perdón, como les decía, estaba en lo del teaser. Y la otra entrevista fue a un ex paramilitar, este sí más raso, digamos, un ex paramilitar raso, que participó en una obra que se llama Victus. Digamos, esta obra no es tan elaborada actoralmente porque los actores son víctimas y excombatientes del conflicto armado. Entonces hay pues hay de todo. Hay víctimas de la guerrilla, víctimas de los paramilitares, hay exparamilitares, exguerrilleros del ELN, de las FARC, víctimas del Estado, de exilio, de desplazamiento. Hay de todo ahí. Entonces, un poco lo que yo hice en este trabajo fue como empezar a concretar estas preguntas, o más, tal vez incluso más que concretar, como empezar a formular más claramente las preguntas que yo tenía, que eran, ¿qué hace realmente el teatro? Que no es que la haya resuelto, tengo algunas ideas, pero no la he resuelto. Cuando trata el conflicto armado, ¿sí?
Entonces, pues nada, con esas entrevistas hice, luego hice algunas otras entrevistas y yo para terminar de decir cuál ha sido mi acercamiento pues al teatro y al conflicto, yo me gradué de la maestría con una tesis que se llama La guerra que no vivimos, palimpsesto familiar, y esa tesis es un relato de cómo mi familia recuerda el conflicto sin haberlo vivido tan de cerca. Hay excepciones, mi abuela fue desplazada en la época de la violencia de los 50, eh, pero de resto, digamos, ninguno de nosotros ha sido tal vez víctima y tampoco victimario o actor pues del conflicto armado, y sin embargo el conflicto hace parte de nuestra memoria y de nuestra memoria familiar, ¿sí? Entonces, yo hice esa tesis y desde que entré a la maestría yo decía, yo quiero hacer una obra de teatro con esto, ¿sí? Y entonces finalmente hace año y medio, digamos a mediados de 2019, conseguí un grupo de amigos con los que yo siempre había hecho teatro y les dije, hagamos una propuesta a partir de esto, empezamos a trabajar y para resumirles esa propuesta terminó en lo que vamos a estrenar en menos de un mes en el Teatro La Maldita Vanidad, que se llama La Visita, y tiene un poco esta misma premisa de cómo se recuerda el conflicto a través de la memoria familiar. Y se le añade un poquito de eso que no se cuenta, ¿sí? Entonces, de eso trata la obra. Entonces, el panorama general, como les digo, mi acercamiento al teatro con el conflicto ha sido viendo obras de teatro sobre el conflicto, que hay muchas en Colombia y pues, en Bogotá, investigando un poco más sobre esta relación entre teatro y conflicto a través de esta obra que acabo de montar, y también diseñé una conferencia en torno a teatro y conflicto. Se llama La guerra y la paz en el teatro colombiano. Que si quieren les puedo hablar un poquito más de eso si les interesa. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo ha abordado el teatro colombiano el conflicto armado y qué puede aportar en términos de construcción de paz el teatro a la sociedad colombiana? Esa es en síntesis como lo que creo que puedo responderles. Muchísimas gracias. Está súper interesante esa como última observación. Pues sí, si nos puedes contar más sobre eso, perfecto. Pero quería preguntarte primero, según tu experiencia, pues trabajando tanto con víctimas como con victimarios, ¿has visto que el teatro sí ha ayudado como a sanar estas heridas, sí ha ayudado como a generar esta cultura de paz, o crees que ha sido más como una forma de representación y como de creación de memoria y más sanado, o crees que el arte y... A ver, para eso yo les recomiendo mucho, tal vez como digamos artículos un poquito más elaborados en torno a eso, que busquen, se llama Paola Acosta, es una docente que ha investigado mucho sobre Quilele. Entonces ella sostiene, entre otras cosas, que el teatro permite, o el arte en general, permite como una apertura emocional, y a través de esa apertura emocional uno puede empezar a elaborar cosas a las que se niega en la vida cotidiana porque no es capaz, ¿sí? Yo, como les digo, yo no soy psicólogo, soy filósofo, pero desde mi aproximación, que es más general, como que yo he tenido dos conclusiones que tienen que ver con la conferencia. La primera es que lo principal que hace el arte, y en particular el teatro en Colombia, es construir memoria. Y a través de esa memoria es posible hacer denuncia, ¿sí? Entonces uno ve obras como Guadalupe años 50, que habla sobre la época de la violencia entre liberales y conservadores, obras como La Siempre Viva, que habla de la toma del Palacio de Justicia, ¿sí? Esas obras reconstruyen la memoria de una forma muy clara, ¿sí? Y hacen de alguna forma una denuncia al decir, esto pasó, esto hizo el Estado, esto hicieron las guerrillas, etcétera, etcétera, ¿sí? Creo que eso lo puede hacer. Y en particular, tal vez, por ejemplo, La Siempre Viva, o bueno, en general esas obras, pero en La Siempre Viva en particular y otras similares, ahí hay una reparación simbólica. El problema es que para mí hay que tener mucho cuidado con qué significa reparación simbólica. Si realmente es una reparación. Por ejemplo, el hecho de que lo que hizo Doris Salcedo, no sé si sepan, con las armas de las FARC, que fue con unas baldosas para un museo, y esas baldosas las hicieron víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. Pues mi pregunta es, ¿qué tanto repara eso realmente?
además de ser simbólico. Sí, puede ser un símbolo y que nos recuerda que esto fue el conflicto, que estos son las víctimas, pero ¿qué me genera eso a mí? Pues a mí no, pero ¿qué le genera eso a una víctima en su emoción, en su psiquis, en su vida? ¿Sí? La hace más feliz, más tranquila. Eh, yo lo que creo que permite el teatro, tal vez a diferencia de las artes plásticas, es que el teatro puede ser narrativo y al ser narrativo puede evidenciar algo. Entonces, una víctima o lo que uno escucha, por ejemplo, en obras como Quilele y como les digo también como La Siempre Viva, es como que dicen, las víctimas les dicen gracias por contar nuestra historia. Yo sí creo que eso hay una reparación más, como más evidente tal vez que en unas baldosas de metal. Sí, como que yo me pregunto, una víctima va a ese museo y dice, ¿qué? Aparte de las víctimas, pues, que le pegaron al metal para hacer esas baldosas. No sé cuál sea la experiencia de esas víctimas, pero en el teatro sí creo que hay una reparación simbólica a través de contar la historia de estas personas, ¿sí? Que además, por ejemplo, en el caso de Quilere y en el caso de La Siempre Viva, hay una investigación directa de esas personas. Hay una investigación concretamente de una, no sé, creo que se llama María del Pilar Hurtado, una de las desaparecidas del Palacio de Justicia. Y entonces la familia agradece que se cuente esa historia de ella en concreto. Entonces ahí hay como algo concreto, no es víctimas en general las estamos reparando, sino a esta familia la estamos reparando. Y tal vez un poco más ampliamente a los desaparecidos en el marco del Palacio de Justicia, tal vez los estamos reparando. Y ahí uno empieza a ampliar, ¿sí? Como listo. Y entonces puede que en general esta obra repare a los desaparecidos, no sé. Y Quilele, pues, también habla de las víctimas de la masacre de Ojayá, y como les digo, hay una investigación que hizo Felipe Vergara en el Chocó con Catalina Medina. Entonces sí yo sí creo que hay una reparación simbólica a través de la narración del hecho y de la denuncia, sí. Creo que además eso puede tener incidencias en el hecho de que no se olvide, ¿sí? Como al haber una obra, no creo que sea lo único, pero al haber una obra de teatro que son famosas, estas dos obras son muy reconocidas, entonces la gente empieza a preguntarse. Yo, por ejemplo, no tenía muy claro qué era la masacre de Ojayá. Solo después de ver Quilele empecé a investigar y como que ok, esto fue lo que pasó, se enfrentaban guerrilleros de las FARC con el bloque del Mercado Cárdenas de los paramilitares, y entonces los paramilitares un poco cogieron al pueblo como escudo humano y el pueblo se refugió en la iglesia las guerrillas tiró una pipeta que cayó en la iglesia, al parecer sin querer, porque no estaban interesados en matar a ese mundo de gente, además no les convenía. Además se supone que esa era zona guerrillera, es decir, que la población ahí de cierta forma los apoyaba. En fin, entonces yo sí creo que ahí hay pues se pone eso en la memoria colectiva y eso genera una reparación simbólica y puede que en últimas, pero lo mismo, cada vez como que uno dice, listo, lo más concreto es, esta obra está contando la historia de estas personas. Eso es lo más como real que uno tiene en general en el teatro, estamos contando la historia de esta desaparecida o de estas víctimas de la iglesia. Como les digo, puede uno empezar a ampliarlo en general, bueno, como en general de los desaparecidos, en general, Y también creo que, como les digo, eso puede incidir en la memoria colectiva y en últimas puede que tenga incidencia de alguna forma en la justicia, ¿sí? Como que el hecho de no permitir que se olvide, que eso de alguna forma lo apoye. Por ejemplo, las tejedoras de Mampuján, que si ustedes saben, no sé exactamente de qué región es, pero fueron unas víctimas y de una masacre, entonces ellas empezaron a hacer como unos telares donde pegaban retazos y ahí hacían como una pintura, digamos, de un telar de esa masacre. Entonces pintaban las cosas que había ocurrido. Y la JEP, que es la Jurisdicción Especial de Paz o para la Paz, las tomó en cuenta como testimonio. Entonces ahí hay una forma en que el arte tiene una reparación judicial, ¿sí? Pero lo mismo, son casos específicos. Yo creo que en términos generales, lo principal que hace el arte es hacer memoria, y sobre todo el teatro, hacer memoria y a través de esa memoria hacer denuncia, ¿sí? Y puede que ya llegue a otras cosas que si quieren, pues hablaremos más específicamente. Denme un segundito. Lo más fácil es simplemente, perdón. Espérate,
Listo. Bueno, entonces ya, eso es lo principal que creo del teatro, de qué hace el teatro directamente. Y como les digo, de todas las experiencias de las que si quieren les cuento. Hay una anécdota chévere de un documental que se llama Amnestesie, que es sobre, Cada vez que hablamos aprendo. que es sobre el Teatro Vara Santa, sobre 3 obras creo que hablan del Teatro Vara Santa. Y una de esas se llama Mujeres de la Guerra, que es un monólogo de una actriz que se llama Carlota Llano, que hace con base en un libro de una periodista que se llama Patricia Lara, y son testimonios de mujeres en la guerra, de distintos excombatientes. Está la mamá de Carlos Pizarro, en fin. Y ella cuenta que una vez estaba haciendo la obra y al terminar se le acercó una mujer llorando a agradecerle porque, porque le dice que el hijo de la señora, de la espectadora, pues, había muerto hace 2 años de cáncer y que ella no lo había podido llorar, pero gracias a verse conmovida por esta historia que no tenía nada que ver, hasta donde yo sé, con el cáncer, sino con víctimas y excombatientes de la guerra, mujeres, ella se había conmovido y había sacado ese tapón que tenía. Sí. Entonces, otra cosa que uno puede pensar ya en un ámbito más amplio es, en general, el arte, hable o no hable del conflicto, en general, al hablar de la humanidad, ¿sí?, mueve esas fibras y usted puede hacer el duelo o curarse de otra cosa. Usted puede, lo que el caso de la señora, usted puede que haga un duelo o logre llorar a un hijo que murió de cáncer por una obra que tiene que ver con el conflicto armado, así como puede que pase al contrario, puede que logre sanar algo del conflicto armado a través de una obra que no tiene nada que ver con el conflicto armado, ¿sí? Entonces yo creo que en el arte también puede, a través de conmover, permitir que usted resuelva cosas, pero hay que tener mucho cuidado porque yo tampoco creo que el arte pues tenga el poder curativo absurdo, ¿sí? José Luis, le habla Nicolás Morales. José Luis, usted hablaba hace un rato de la memoria histórica y de cómo el arte, digamos, ayuda a crear memoria histórica con estas obras icónicas como Quilele y las otras que nos mencionó. Sin embargo, digamos, ¿qué pasa con ciertos teatros, ciertas obras que no llegan a alcanzar, digamos, este tipo, si se quiere, de fama, de reconocimiento, y se quedan más bien como en ese cajón o en ese teatro y no logran, digamos, su objetivo? ¿Cree usted que esta práctica hecha por víctimas se tiende a invisibilizar? Esa es una muy buena pregunta. Ahorita quisiera hablar también de lo contrario, después de responder esta pregunta, y es esas obras que son también muy famosas, pero que puede que no curen, ¿sí? Que también yo creo que las hay. Con lo que tú dices, yo no sé mucho de las obras pequeñas, ¿sí? Precisamente porque son pequeñas y se olvidan, entonces uno no las conoce. Y además yo, no sé, que ustedes también vivimos en Bogotá, entonces debe haber un montón de producción en las regiones. Pero esto ya es una creencia mía, digamos, no he hecho mayor investigación al respecto. Yo creo que ahí esas obras tienen una incidencia distinta, pero igual valiosa, y es que generalmente esas obras, hasta donde yo entiendo, son hechas por las víctimas mismas, ¿sí? Así sean obras comunales, ¿sí? O obras de un pueblito, ¿no? Y eso no, puede que no trascienda a la memoria nacional, pero las empodera a ellas al poder contar ellas mismas y denunciar ellas mismas su historia, ¿sí? Entonces sí, puede que no tenga un impacto político mediático, pero yo sí creo que esas obras pueden tener, en los que lo realizan, si son víctimas, o lo que sea, como una forma de empoderamiento y si se quiere también
reparación simbólica, de yo decir, esto me pasó a mí, ¿sí? Así sea decírselo a mi comunidad, así eso sea simplemente que nos pasó a nosotros y lo recordamos, y a partir de recordarlo, como que eso nos fortalece. O puede que trascienda un poquito y se lo contemos a una comunidad un poquito más amplia, ¿sí? Entonces yo creo que sí, que tiene, digamos, tiene una debilidad, como tú mencionas, y es que no trasciende el ámbito nacional, es decir, que no aporta como a la memoria histórica nacional, ¿sí? Pero sí, sí hay una reparación simbólica personal de yo puedo estar contando esto. Incluso puede que una reparación mucho más fuerte que obras como la de Quilele o la de La Siempre Viva, en la que la experiencia de la víctima es representada por alguien que no es la víctima. Entonces puede que la víctima agradezca, pero puede que en estas otras obras regionales y etcétera, el ejercicio de ser la misma víctima la que representa eso le permita también una reparación simbólica personal. Gracias, José. Bueno, te quería, bueno, hacer también como una pregunta. Teniendo en cuenta que la mayoría de estas obras, de esas propuestas del arte son hechas por víctimas o victimarios, entonces, ¿cuál vendría a ser el papel del Estado, del gobierno en eso? O sea, ¿realmente el gobierno y el Estado están aportando a este tipo de arte, a la reparación de víctimas, o cuál sería el papel del Estado ahí? Ok, hay varias cosas. Yo tengo que aclarar que no, de hecho, no todas las obras, y yo creo que pocas obras de las que yo les estoy hablando están hechas por víctimas y victimarios. Concretamente, Victus es la que está hecha por víctimas y victimarios. Las demás hablan principalmente de víctimas, no, también de victimarios, porque La Viuda de Liebre, que es una obra de Fabio Rubiano muy famosa, habla de victimario, que es, pues no hay un sujeto concreto, pero en general es como de los paramilitares y un poquito hay alusiones a Salvatore Mancuso, ¿sí? Entonces, yo no creo que todas estas obras, no creo, no, estas obras, al menos las que yo conozco acá, en su mayoría están hechas por actores y actrices, ¿sí? Y hablan de víctimas y victimarios y hasta cierto punto, según el caso, hay investigación directa o indirecta de víctimas y victimarios, ¿sí? Entonces, hacer esa claridad, como que no me estoy refiriendo tanto a estas obras, aunque por la pregunta también que hizo ahorita Nicolás, sí hay esas obras, pero pues no son de mi conocimiento, digamos, no es lo que he investigado tanto. ¿Qué hace el Estado? Eso sí, digamos, yo puedo decir un poquito, y es, la cuestión es que la construcción de memoria a través del arte generalmente es, por decirlo de una forma, antiestatal. ¿Por qué? Porque el Estado ya tiene sus propios medios de construir memoria. El Estado tiene los medios de comunicación, tiene la educación, ¿sí? El Estado decide que se imparte o no en un colegio, ¿sí? Y pues los medios de comunicación son como sus dos principales herramientas. Y en ese sentido, pues el Estado está construyendo memoria todo el tiempo, ¿sí? Y el Estado pues va a construir la memoria oficial, que es la memoria que el Estado considera que se debe contar. Que en principal es, por ejemplo, el Estado es bueno, la guerrilla es mala. Estoy caricaturizando un poco, ¿sí? Entonces lo que le queda al arte es contar eso que el Estado no quiere que se cuente, ¿sí? Que principalmente son crímenes de Estado. Entonces, por ejemplo, ¿qué no quiere que se cuente el Estado? En el caso de La Siempre Viva, que el Estado sí, eso Hola, el Estado obviamente no quiere. ¿Aló? es que ¿Aló? se trabó, qué pena. ¿Escuchaste la siempre viva? Sí, ¿Podrías repetir? espera un momentico, voy a mirar si puedo conectar el internet. Mentiras que creo que esto no, creo que toca, bueno, luego miraré. Bueno, si se traba me dicen porque el internet acá se cae con cierta frecuencia. ¿Me Listo. están escuchando? Sí, sí, tranquilo. Listo, entonces les decía de La Siempre Viva.
La Siempre Viva cuenta la versión que el Estado no quiere que se sepa, y es que el Estado asesinó, torturó y desapareció gente en la retoma del Palacio de Justicia. ¿Sí? Un poquito también lo cuenta tal vez cosas como El labio del liebre, la relación entre paramilitarismo y el Estado, ¿sí? Entonces, esa es una idea mía, como no es del todo exacta, porque por ejemplo Quilele hace memoria también contra la guerrilla, ¿sí? No es que todas las obras sean contra el Estado, eso hay que aclararlo. Pero sí creo que en gran parte las obras terminan, o muchas obras terminan haciendo esas pullas, pues porque es uno de los pocos espacios que se tiene para denunciar esa memoria, como hacer una contramemoria de la memoria oficial, ¿sí me hago entender? Y también, si se quiere, una memoria de los más invisibilizados, que por ejemplo pueden ser las víctimas, y es al Estado, pues como siempre, no le importará contar ciertas historias, pero entonces ahí está el arte para contar ciertas historias que el Estado no quiere que se cuenten. O que no quiere o que no le interesa, como que no le voy a meter plata a eso, pues porque, ¿sí? Cuál es el papel del Estado? Pese a esto que les acabo de decir, digamos un poco en contravía, el Estado sí puede fomentar eso y lo hace, que le guste o no, ¿sí? Entonces, obras como Quilele, no sé qué otras obras ganan premios, y esos premios son premios públicos. Puede que no del Ministerio de Cultura, que es como el Estado grande, sino también de la Secretaría de Cultura, que es distrital, ¿sí? Pero hay de las dos. Entonces, de cierta forma, el Estado sí da plata a esta construcción de memoria, ¿no? En su tiempo con el Centro de Memoria Histórica, que ahora pasó a manos de un uribista, pues que es un negacionista del conflicto, etcétera. Pero el Estado sí contribuía hasta cierto punto. Ahí hay como siempre una negociación entre el Estado intentando que no se cuente cosas, pero el Estado apoyando iniciativas que son iniciativas que cuentan cosas. Entonces, pues no sé cuál es la labor del Estado. Teóricamente el Estado debería estar propendiendo, pero esto no sé si en algún lugar del mundo se dé, porque se sepa la verdad de todos los hechos. ¿Sí? Sabemos que no lo hace del todo, sabemos que su interés principal es contar su versión, que lo hace a través de los medios de comunicación y de la educación, pero indirectamente puede que contribuya a la construcción de esta otra memoria al fomentar proyectos artísticos que cuentan otras memorias. Muchísimas gracias. Entonces nos estabas contando sobre cómo los medios de comunicación son como el principal aparato, la principal herramienta que utiliza el Estado para contar su versión. Yo quería saber si los medios de comunicación como que han ayudado a la visibilización de este arte del que estamos hablando, o si por el contrario han revictimizado a partir de titulares racistas, a partir de lenguaje que puede ser discriminatorio o ofensivo. Como, según tu experiencia, ¿cuál ha sido como la labor de los medios de comunicación en la visibilización? Bueno, te voy a pedir un segundito o un minuto, para que tengo que ver otra vez lo del teaser, que estoy acá. Tranquilo. Y ya. Tranquilo. Bueno, qué pena. Tranquilo. ¿Te Esto en repito la cuanto a los pregunta? medios. ¿Cómo? ¿Te repito la pregunta o así está bien? Me pregunta si los medios de comunicación han contribuido o han Ajá. revictimizado, ¿cierto? Han contribuido a la reparación. Listo. Yo creo que pueden haber hecho las dos cosas.
Depende, es que también hay tantos medios de comunicación. Yo creo que ahí depende un poquito de la pericia del artista. A ver, los medios masivos, creo yo, como Caracol o RCN, generalmente cuentan en la versión del Estado, ¿sí? No sé si con el ámbito de revictimizar, con el ánimo de revictimizar, puede que sí. No, puede que sí, puede que no. Pero al menos sí con el ámbito de visibilizar solo a ciertas víctimas, ¿sí? Y por ende a ciertos victimarios. Entonces, visibilizar sobre todo las guerrillas, ¿sí? Por si ustedes no se hacen esa pregunta, ¿qué tanto saben ustedes de los paramilitares y de qué hizo el paramilitarismo? Y habría que revisar también qué tanto difundieron los medios los crímenes del paramilitarismo en comparación con los crímenes de la guerrilla, ¿sí? Y qué tanto hablaron los medios de las víctimas del paramilitarismo en comparación con las víctimas de la guerrilla. Eso por un lado. Por otro, ¿qué pasa ahí? Es que somos un país, bueno, no sé si somos un país o qué, pero en general los medios se supone que venden. Y lo que vende es el amarillismo. Entonces yo creo que por ahí también puede haber una revictimización, así no sea con intereses políticos, sino simplemente mataron a tal, ¿sí? Yo creo que hay intereses, por ejemplo, yo una vez estuve en un periódico y eso fue en las marchas del 21N, o sea, hace 2 años. Y recuerdo mucho que la noticia ese día era la marcha, ¿sí? Y ellos tenían una noticia amarillista, pero esto ya es conspiración mía, que yo creo que era para quitarle rating a la noticia del día, ¿sí? Como el tiempo es, ya dijo el periódico, el tiempo es un periódico de ¿quién es que es el tiempo? De los Santos, o ya no es de los Santos, no, es tal vez de Ardila Lule, creo, o de Ardila Creo que Lule, es o de uno. Sarmiento Angulo. Sarmiento Angulo, eso, gracias, Sarmiento Angulo. Sí. Y el titular que ellos tenían era: hijo mata a su padre porque abusó sexualmente de él. Sí, es todo el amarillismo, abuso sexual, asesinato, familia, ¿sí? Y eso pues le quitaba rating a la noticia del día, que era paro nacional. Pues aquí me estoy yendo un poquito por las ramas, pero lo que quiero decir es, los medios por un lado tienen intereses políticos, responden a intereses políticos indirecta o directamente, ¿sí? Porque, ya sea porque, es decir, ¿cómo funciona la cosa? Sarmiento Angulo necesita que le beneficien a sus empresas, entonces beneficia la campaña de Duque y a través de sus medios de comunicación beneficia la imagen de Duque y Duque lo contrata para construcciones, le tapan las cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces así es que funciona. Y por otro lado, pues los medios también buscan amarillismo porque es lo que ven, ¿sí? Y eso puede terminar revictimizando. Sin embargo, yo creo que se cuelan también cosas bien buenas, pero como les digo, creo que eso depende más de la pericia del artista, de hacer una buena obra y saberla vender, que es difícil, ¿sí? Tener los contactos, darle visibilidad, ¿sí? Entonces, en general, yo no sé cómo puede ser la conclusión, la respuesta a la pregunta que tú haces. Yo creo que los medios puede que reparen, pero de una forma sesgada. También hay que mirar qué medios, porque hay medios alternativos cada vez más fuertes y generalmente los menos masivos, es decir, que no son canales de televisión, periódicos, portales como La Silla Vacía, como Pacifista, como Cuestión Pública, Verdad Abierta, incluso periódicos más tradicionales como El Espectador. Yo creo que sí tienen interés en reparar, también con sus limitaciones, pero yo sí creo que son tal vez un poco más responsables en ese sentido. Entonces depende del medio. Los medios más grandes, yo creo que están muchas veces bajo el interés de la política y también de vender. Y eso hace pues que esos dos intereses estén sobre el interés de reparar a las víctimas. Sí, a veces cuando repara a las víctimas no está en contra de ninguno de estos intereses, pues se las repara.
pero cuando estos están encima, pues suerte las víctimas, es lo que creo yo. Muchísimas gracias. Eh, no sé si Nico quiere acabar. Nico. No, es que he tenido problemas con el internet, qué pena. No, José, muchísimas gracias. Y digamos, una pregunta ya para despedirnos. ¿Usted cómo, es decir, es que es un tema muy complejo desde cualquier punto de vista, pero digamos así a grandes rasgos, ¿cómo hacer o cómo cree usted que se puede hacer más visible este tipo de arte? Ya sea promoviéndolo como un vehículo hacia ese duelo, a esa, digamos, sanación, o ya sea para llegar a más víctimas que se puedan unir, digamos, a esta iniciativa. Pues es como uno ve, por ejemplo, las convocatorias de IDARTES, no sé es qué tanto el Ministerio de Cultura pero IDARTES, empiezan a hacer enfoques como diferenciales y de víctimas, etcétera, ¿sí? Entonces, puede que sí, sobre todo con el proceso de paz, empiezan a haber iniciativas también internacionales que empiezan a meterle plata básicamente a visibilizar esas cosas. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, la pregunta puede ser más simple y es como, es que el arte tiene problemas, sea de lo que sea, sí. Una obra de teatro es mucho menos rentable que una novela, sí, que una telenovela. Entonces, sí, yo creo que ahí tiene una entrada y es pues que no vende tanto como puede vender la televisión, sí. Y hay otra cosa que es un poco lo que les decía que sería chévere hablar y es la prostitución del conflicto. ¿Mm? Entonces muchas veces, y creo que es algo que empieza a pasar, el tema del conflicto vende también, sí. Entonces yo hablo del conflicto solo porque vende y hago humor negro del conflicto asumiendo que es crítica y hago y muestro el conflicto crudamente y hablo de descuartizamientos y de violaciones. Y yo creo que eso tampoco necesariamente es reparación y muchas veces sí puede ser revictimización, sí. Entonces, es decir, eso tiene mucho que ver es con la responsabilidad del artista, de con qué responsabilidad voy a abordar yo este tema, ¿m? Y de la pericia del artista de cómo voy a conseguir que los medios de comunicación tradicionales estén muy interesados pues en muchas cosas, aunque sí lo hay, pues, es decir, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, la telenovela La Niña, que era sobre una guerrillera, creo, eso creo yo casi que lo mandó a hacer Santos y me parece bien que lo haya mandado a hacer porque es de las pocas veces que se hace como una producción de televisión pensada en mostrar la complejidad del conflicto y sensibilizar un poquito al respecto, ¿sí? Pero pues eso depende de quién esté en el poder para mover estas cosas. Y pues si está eso en el poder, pues entonces también estará interesado en mover también estas obras que hablan del conflicto. Ahora, insisto, ya hay que tener también en cuenta que muchas veces las obras no lo hacen de manera responsable y también muchas veces esas obras suelen ser las más trascendentes porque son las que más venden. Entonces, ahí hay de todo. Muchísimas gracias. La verdad fue una entrevista muy chévere. Bueno, ya para despedirnos, pues agradecerte y también pedirte si tenías como algún contacto, pues que crees que nos podría como ayudar a informarnos más sobre el teatro y la sanación y pues si tienes Sí, como... pues Paola Costa, pero es que yo hace rato no me hablo con ella. Eh, Voy a llamarla y miro a ver si les doy su contacto, ¿listo? Listo. Se lo daría a Jennifer, que es la que... En artículos de Paola Costa en internet. Busquen Paola Acosta Quilele, ella tiene como 2 o 3 artículos que pueden ver y ella habla más específicamente como de ese proceso curativo del arte.
Listo. Y vayan a mi obra. También le enviaré la información a Jennifer. En 3 semanas estrenamos. Sería muy chévere que vayan y pues, que también piensen todo esto que hablamos acá, qué tanto lo ven ahí o qué tanto no. Sería chévere. Me gustaría mucho pues, que fueran. Le voy a mandar la información a Jennifer y voy a hablar con Paola a ver. Listo. Sí, por favor, quedamos atentos a la info de la presentación. Listo. José Luis, De una. usted es muy Bueno. amable. Muchísimas gracias. No, Muchas ustedes, gracias, por José acá Luis. estoy. Vale. Que esté Que estén muy bien, bien. gracias.